Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este subprograma Buscando la Oveja Perdida. Mi nombre es Saúl Hernández. Y hermano misionero Nicolás Tejada, tema siguiendo de lejos a Cristo, hermano. Ay, santo hermano Dios. Saúl. ¿Será que hay muchos cristianos que siguen de lejos a Jesús? Muchos cristianos siguen de lejos a Cristo Jesús. Amén. Amén. La palabra se lee en el nombre del Señor Jesucristo. Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. Que muchos no les fascinaba la enseñanza de Jesucristo, incluso cuando Jesús les habló de su sangre, ¿no? Y de su cuerpo. Oh, es verdad. Muchos le dejaron, dice la Biblia, Sí. y se fueron, ¿no? Si nosotros vemos este pasaje y nos centramos más en muchos versículos de ellos, vamos a ver cómo incluso Pedro, que le seguía a Jesús y que era un hombre, pues, era uno de los más allegados a Jesús y que siempre estaba a la defensiva de Jesús, siempre estaba defendiendo al maestro, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos que Pedro le seguía de lejos a Jesús. ¿En qué momento le sigue Pedro a Jesús de lejos? ¿O cómo se da esta situación? Pedro, en el momento del arresto de Jesús. Oh, es verdad. Pedro estaba tan cercano de Jesús. Era un hombre que estaba siempre con él. Había hecho promesas incluso a Jesús. Sí. Pero en el momento del arresto de Jesús, Pedro se echó para atrás. Ah, caramba. Ajá. Dice, y más Pedro le seguía de lejos, dice la palabra. Y dice que le seguía. Esto es después del arresto de Jesús. Exactamente, después del resto de Jesús. Sí. Dice que le siguió hasta el patio del sumo sacerdote. Se metió al templo siguiendo a Jesús, pero de lejos. Pero de lejos. Y luego cuando vio a Jesús, que lo habían arrestado y que lo tenían en un juicio, Pedro lo miraba, pero de lejos. No estaba cerca de él. Pero él no era que él sentía, ¿no? Ese compromiso con Jesús. Él estaba mirándolo para ver el fin, qué es lo que iba a suceder. ¿En qué iba a acabar esto? Exactamente. Wow. Pero fíjese bien que en el verso 56 de Mateo 26, si no me equivoco. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Bueno, Nicolás, ¿sería por miedo a la represalia? Vamos a llegar a eso. Eso es lo que yo quiero descubrir en esto. Fíjese bien, cuando hablamos de seguir a Cristo de lejos, esto representa un discipulado tibio, temeroso y lleno de miedo. Miedo de comprometerse, falta de fe, motivados a hacer cosas fuera del orden espiritual y vivir una doble vida. ¿Qué pasa cuando se vive una doble vida en el cristianismo? O sea, amo a Jesús, ¿no? Lo amo. Pero también no quiero compromisos con Jesús. Pero entonces, ¿qué sería, hermano Nicolás? ¿No, realmente no amamos a Jesús? Hay ciertas cualidades, diría yo, que no hay interés en Jesús. Solamente hablamos como de boca para afuera y... Ajá. Dice de que es falta de compromiso con él. Y es total, o sea, una falta de compromiso total con él. Ahora bien, totalmente. Lo que le lleva a la pérdida total de la sensibilidad espiritual y debilidad ante toda tentación y eventualmente a una negación total dentro de nuestros corazones para nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién provoca esto? Es el miedo. Así se llama. Miedo. El miedo es el que paraliza a la persona de tomar ese compromiso con Jesús. Exactamente, el miedo. Y hay otras características que implican aspectos claves, oiga bien, de seguir a Jesús de lejos. Según las Sagradas Escrituras, tenemos como ejemplo, dice la palabra, a Pedro.
¿verdad? Tras el arresto de Jesucristo, había seguido a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote. Hasta allí lo siguió. Ahora bien, pero Pedro no estaba con Cristo. Él estaba de lejos observando. En medio de la multitud que miraba cómo estaba juzgando a Jesucristo. Exactamente. El apóstol Pedro no quería ver otra cosa. Solo buscaba mirar y poder identificar, oiga bien, el enlace de aquella escena, pero sin identificarse. O sea, oiga bien, qué tremendo es esto. Él estaba viendo la escena, pero no se quería identificar quién era. ¿Quién era? Y ese es un problema cuando nosotros somos cristianos y estamos buscando a Jesús y queremos seguir a Jesús, pero no queremos que otro se dé cuenta que nosotros somos cristianos. Nos da pena andar con la Biblia, nos da vergüenza hablarle a la gente, sí. Nos da vergüenza que alguien nos mire en un grupo de cristianos. Esto es como seguir a Jesús de lejos. Esto es seguir a Jesús de lejos. El apóstol Pedro lo que quería ver era el desenlace de la escena, pero sin identificarse como seguidor de Jesucristo. O sea, él no quería que ellos se dieran cuenta que él era un seguidor de Claro, porque hubo unas personas que lo identificaron. Exactamente. Tú hablas como él, o tú te miras como él. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Esto lo llevó a un estado de llegar a negar 3 veces a Jesús. Y fue el miedo. Ahora vamos a ir a ver el miedo. Pedro no abandonó totalmente a Jesús. Él no lo abandonó totalmente. Pero su distancia física, hermano Saúl, reflejaba una gran brecha entre él y Jesucristo. Sí, wow, profundo, hermano. Que hay muchos así. Y quizás estamos, me cuento, ¿no? Aún esto a él lo llevó a sentarse juntamente con los guardias, con los alguaciles, sí, Dios, negando a Jesús. Ahora, ¿qué llevó a Pedro a esta situación? ¿Qué realmente lo llevó a él? Eso es lo que vamos a ver, a negar a Jesús. Primero, el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a ser arrestado también. Y estaba recibiendo presión social, oiga bien, y tenía también debilidad humana. Claro. ¿Verdad? Tras mirar el arresto de Jesús, él sintió miedo. Sí, porque no llegaron suavemente, llegaron exactamente con palos. Aunque el miedo es normal. Si nosotros lo vemos, el miedo es normal en una persona. Ahora bien, fíjense bien. Primero fue presionado por los sirvientes, ¿verdad? Sí. Lo presionaban. Mujeres y hombres habían allí y lo acusaban a él. Tú eres uno de ellos. Él decía, ¿no? Wow. Entonces, había presión en él. Y los guardias también lo estaban presionando. En el patio del sumo sacerdote, allí lo agarraron a él. Ahora bien, fíjese bien, todo esto provocó su traición, la cual fue profetizada por el mismo maestro anteriormente. Ya Jesús lo sabía. Él sabía lo que iba a pasar con Pedro. Wow. Y es tremendo, fíjese, porque a Jesús no se le pasa nada. No. Y aún así se lo lleva a orar. Exactamente. Y la última oración que hace. Ahora vamos a ver hasta dónde por la oración o un arrepentimiento falso en la vida de un cristiano. Razones claves de la negación. Un mal grandísimo llamado miedo. Volvemos al miedo, ¿verdad? Al miedo. Y no es un miedo común, es un miedo intenso que la persona coge, intenso. Pedro temía, oiga bien, por su vida. Y seguía a Jesús, pero lamentablemente lo seguía de lejos, ¿verdad? Lo seguía de lejos. Tras haber presenciado aquel arresto de violencia de su maestro. Y a tal grado que cuando crucifican a Jesús y mientras Jesús está muerto, dice la escritura que ellos estaban escondidos por temor a los judíos. Exactamente. Pedro, hermano Saúl, sufrió presión primero y una confrontación bien fuerte por los alguaciles y por la demás gente, pues que lo habían visto con él y él lo negaba, ¿no?
Entonces, Pedro fue confrontado, mire, en 3 ocasiones. Sí. ¿Verdad? Confrontado en 3 ocasiones en el patio del sumo sacerdote por los sirvientes y por los soldados que le reconocieron que él era seguidor de Jesús. Ellos dijeron, este es de ellos. Y comenzaron a atacarlo, ¿no? A meterle presión. Exactamente. Ahora bien, hermano Saúl, el miedo puede llevar a la persona a cometer actos de los cuales nos arrepentimos hasta la muerte después, hasta lo último. El miedo nos hace débil. Fíjese bien, ¿verdad? Nos hace frágil, sí. Nos hace incapaces de enfrentar la realidad con coraje, con valor, y nos hace cometer errores que nos van a traer duras consecuencias. Sí. ¿Usted me entiende? Y esto es duro, porque todo esto pues implica que estamos fingiendo nada más ser cristianos. Por puro nombre nada más. Exactamente, por puro nombre. Y fíjense bien, todo esto tiene su origen, debilidad. ¿Verdad? Es una debilidad humana. Aunque prometió él, fíjese bien, morir con Jesús, sucumbió a la presión sin haberse preparado mediante en su arrepentimiento, conversión y oración. Pudiéramos decir que Pedro no estaba arrepentido y convertido peor. Sí, ¿no? Para ver esas situaciones, ¿verdad? Exactamente. Él no estaba arrepentido. Era un seguidor de Cristo. Pero lo vamos a ver, que no estaba arrepentido Pedro. Pero se arrepiente en el acto donde él llora. Cuando lloró amargamente. Cuando el gallo cantó, se acordó lo que Jesús le había dicho. Y allí fue donde él lloró. Allí vino el arrepentimiento y vino el convertimiento. Porque Pedro entendió que él no estaba arrepentido ni convertido. Entonces, al él recibir esta revelación dentro de sí, él se dio cuenta que él no estaba en nada. ¿Me entiende? A lo mejor, como le vuelvo a repetir, Pedro no estaba ni siquiera arrepentido antes del arresto del maestro. Solo le seguía, pero de lejos. En otras palabras, vivía separado, sin tener compromiso con su maestro. ¿Cómo la ven? Lamentablemente, así vivimos muchos en este estado. Vamos a la negación, oiga bien, y bajo juramento, como lo hizo Pedro. Sí, él le juró a Jesucristo. Imagínese usted, bajo juramento. Pedro en su tercer intento juró, maldijo y negó conocer a aquel que había comido y había bebido con él. Juró, mire, haberlo conocido. Juró y maldijo. Oiga, qué tremendo es. Juró y maldijo. Oiga bien. Y negó conocer a Jesús de Nazaret. Lo que ocasiona el miedo, ¿no, hermano Nicolás? ¿Hasta qué punto? No solo de negar a Jesús, sino maldecir que lo conoció. Qué tremendo, fíjese. Lo maldijo y lo negó. O sea, fueron 3 actos que él hizo, fíjese bien. Juró, maldijo y negó. 3 actos bien rotundamente de lo más bajo que puede haber en alguien que sigue a Jesús. Por fin el mundo que no conoce a Jesús, el mundo secular, aquel que no conoce a Dios, se le es perdonable. Se le pasa, ¿no? Porque no tiene la conciencia de la escritura o de conocer a Jesús. Esta negación que hizo Pedro fue terrible. Mire, mientras Pedro negaba, por tercera vez, el gallo cantó. Y Pedro recordó las palabras de su maestro. Y salió de aquel lugar, dice la palabra, y lloró amargamente. Allí fue el arrepentimiento y el convertimiento. Arrepentimiento y convertimiento. Explíqueme eso, por favor. Ahora vamos, mire, hermano. El arrepentimiento es un cambio profundo de mente y corazón y dirección. Ok.
Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Cambio de mente, cambio de mente profundo, de corazón y de dirección. Yo iba hacia el mal camino, cuando me arrepiento, cambio de dirección, voy a otro lugar. Usted va por un camino, pero que usted cambió de dirección. Me voy aquí. Al camino correcto. Exactamente. Ahora vamos a la conversión. La conversión, hermano Saúl, es la palabra metanoia. Metanoia, amén. ¿Verdad? Donde una persona da media vuelta. ¿Me entiendes? Da media vuelta y le da la espalda ¿a qué? Al pecado. Y renuncia. Ese es metanoia, ese es arrepentimiento. Exactamente. Entonces, allí va. El arrepentimiento, cambio de mente y de dirección. Y si no hay ese cambio de mente y cambio de dirección, quizás la persona... Hay peligro que se desvíe siempre del camino. Pero si ella, por ejemplo, hay personas que dicen, yo me arrepiento en ese momento y piensa en cambiar el camino, cambiar su forma de vivir, pero da la casualidad que sigue la misma forma. Entonces no es arrepentimiento. No es arrepentimiento. Es como lo que sucedió con Judas Iscariote. Exactamente. Vamos a eso. Es lo mismo que el apóstol Pedro estaba haciendo, ¿no? Porque ahora vemos nosotros qué es el arrepentimiento y qué es la conversión. Que fueran, esas dos cosas le faltaban a Pedro. Y también le faltaba la oración, fíjese. Porque Jesús lo llevó a orar. Estaba antes del problema. Correcto. Y la Biblia dice que cuando Jesús regresó los encontró dormidos. Entonces, vamos a la oración. Bíblicamente, esto es comunicación directa, sincera y personal con Dios. Si yo no me preparo en la oración, 3 cosas esenciales: arrepentimiento, convertimiento y oración. Porque si no hay oración, es fácil caer, ¿no? Jesús dijo que el espíritu a la verdad está dispuesto. Soy una presa fácil. Fácil. Entonces, no podemos tener comunión estando lejos de Cristo. O sea, porque usted, si no está arrepentido, no puede decir que está con Cristo. Claro. Si no está convertido, no puede decir que está con Cristo. Y si no tiene oración, peor todavía. Dios. Ahora bien, por eso Pedro, en uno de sus primeros discursos, ahora vamos, oiga bien, en uno de sus primeros discursos, estando creo en el templo de Salomón, no invitó solo al arrepentimiento. Hablamos de Hechos 3, 19 y 20. Arrepentidos y convertidos, para que sean que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que fue antes anunciado. Uy, Dios mío. Allí sí creo, mire, hermano Saúl, que Pedro se arrepintió y se convirtió con un corazón humillado. Dice que llora amargamente. Entonces, él ahora está predicando una experiencia propia. Claro. Lo que él sintió. Cuando ese arrepentimiento y esa conversión llegó a su vida, ahora él está hablando lo que él sintió en su persona. Ahora él ya no está hablando de otra cosa. Él está hablando de su arrepentimiento y convertimiento. Exactamente. Seguir a Cristo de lejos tiene graves consecuencias. Es una actitud, oiga bien, basada en el temor, falta de compromiso y vergüenza feroz en la vida de un cristiano. Wow. ¿Qué es lo que él estaba haciendo? Siguiendo a Jesús de lejos. Esto nos conlleva a consecuencias graves. Pérdida de paz, oiga bien, vulnerabilidad a la tentación, una fe debilitada y desconexión completa, divina y total de Dios. Cuando nosotros vivimos alejados de Dios, esto es grave. Tiene que haber las 3 entonces para... Exactamente. Esto es grave, hermano. Si esto es grave, oiga bien, ¿para qué quiero yo vivir? Estar desconectado de Dios, mejor no quiero vivir, porque sin Él nada podemos hacer. Por algo Jesucristo dijo, ¿no? Aquel que quiera seguir y ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es fácil, entonces, grave, hermano.
No es fácil la vida del cristiano. ¿Para qué yo quiero vivir si no estoy agarrado de él? ¿Verdad? Claro. ¿Para qué? Ahora bien, separados de Cristo, somos como ramas secas. Amén. Amén. Él lo dice en Juan 15. Que no producen ni hojas, ni frutos. Se pierde de hacer, hermano, un impacto en la comunidad, un impacto espiritual y verdadero. Cuando nosotros, o sea, el hombre que sigue de lejos a Jesús se pierde de muchas cosas. Seguir a Cristo de lejos es perder nuestra identidad. Y esto detiene el crecimiento espiritual en la vida de todo cristiano. Wow. Hay que estar pegado a él, a la viña verdadera. La distancia, hermano Saúl, nos indica que Jesús ya no es el centro de nuestra vida. Claro, es verdad. Ajá. Hay algo más que interfiere. Exactamente. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de Jesucristo, acuérdese que Él dijo, separados de mí, nada puedes hacer. Nada puedes hacer. En otras palabras, Santiago también dice, acercaos al Señor y Él se acercará a vosotros. Pecadores. Ajá. Resistir, dice, al diablo y Él huirá de vosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros nos llenamos de miedo, no es normal. O sea, el miedo nos hace pecar. Sí. ¿Cómo fue la historia aquí de Pedro, no? Primero él lo negó, maldijo. Oiga bien, lo negó. Primero es, hermano Saúl, que él juró, ¿verdad? Él juró. Luego lo maldijo. Y luego negó. Conocer a su maestro. ¿Cómo es el encuentro entonces ahí de Jesucristo con Pedro? Que Pedro primero jura, niega y maldice, y cuando la vida de Pedro termina con un Pedro súper enamorado de la presencia de Jesucristo. Exactamente. Esto es como le digo, Pedro mientras siguió a Jesús, nunca tuvo él la pasión por él. Lo quería como amigos. Sí, se atrevía a degollar. Incluso se atrevía a matar a otro por defender a Cristo. Claro, no le mochó la oreja. Exactamente. A Malco. ¿Qué es lo que sucede? Esto es una entrega en la carne. No es una entrega. Es como cuando yo o una mujer o un hombre se entregan y a los días usted los ve separados. O sea, no era un amor sincero. O sea, no era algo que había en ellos como un amor tierno. Que los uniera. Exacto. Eso sucede cuando no hay arrepentimiento en nuestra vida. O sea, el arrepentimiento nos conlleva a convertirnos de veramente al Señor y apasionarnos del Señor. ¿Me entiende? Porque una cosa es querer a otro y otra cosa es apasionarlo por él. Sí. Por las cosas de él. Amén, de ¿verdad? Sí. Estar apasionados, enamorados de él, como cuando uno por primera vez se enamora de su novia, que uno quiere todo, estar con ella y compartir con ella, y uno no quiere ni siquiera hacer otra cosa por estar con una persona. Entonces, el hombre o la mujer que se convierte al Señor y vive toda la vida apasionado de su maestro, esta es una vida que nunca fracasa. Es verdad. ¿Sí? Porque acuérdate que el amor no es fingido. El amor de Dios no es fingido. No, el amor es una entrega total. O sea, no podemos fingir que amamos a Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando nosotros fingimos amar a Dios, pues somos vulnerables a cualquier cosa. O sea, estamos vulnerables a la tentación porque estamos amando a Dios, pero a la vez estamos rechazando sus mandamientos. Entonces, pues no es amor porque es fingir. Exactamente, eso es fingir. Porque él dijo, él sabe que es nuestro amor. Él fue claro y les dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? Hay mandamientos, hay leyes que nosotros como cristianos debemos de obedecer. Claro. ¿Qué pasa si yo digo que amo a Dios y estoy desobedeciendo su ley? Sí, o como dice Juan, que digo que amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano. Perfecto, es lo mismo, ¿me entiendes? O sea, no hay amor. Si es de hermano Saúl que... Y invitamos a todos que como quizás estás en la situación de Pedro diciendo que negando a Jesús con tus actos, o nosotros queremos hacerte la invitación a que te acerques más a Jesús,
no seguir a Jesús de lejos como fue Pedro o como en otro caso que fue Bartimeo, Amén. el ciego. Dice que cuando Jesús iba pasando por ahí, Bartimeo estaba al lado del camino. Amén. Y cuando recibe su milagro, él ya estaba en el camino. Amén. Entonces, que Dios toque tu corazón, tu vida, y que si estás pasando por pruebas, circunstancias que no tienes control, entrégaselas a Dios, que Él tiene poder para transformar toda situación mala amén, amén, en victoria. Amén. Y así también hacerte la invitación que nos busques en Facebook, ¿verdad? Como la oveja, buscando la oveja perdida. La oveja perdida. Así es de que te invitamos a que te unas a este ministerio y que seas parte de estos estudios de la palabra del Señor, que son de beneficio tanto para ti como para tus hijos, tu matrimonio, y es una bendición. Comenta si te gustó, que esto ayuda al algoritmo de YouTube para que llegue a más personas. Amén.